Hola, bienvenidos compañeros, buenas noches. Vamos a estudiar hoy una conferencia más de este curso que se llama Conocimiento de sí mismo. Estamos estudiándolo los días lunes y jueves a las 7:30 de la noche generalmente. A veces surgen detallitos en lo que uno comienza, pero bueno, ya estamos aquí. La conferencia del día de hoy es la número 35 de la fase A. Y hoy estudiaremos, como pueden ver, este tema que se llama la familia y los apegos. Es un tema súper interesante, ¿sí? Este tema el día de hoy tiene que ver con el pilar de la psicología, ¿sí? Nos habla acerca de tres tipos de familia. Realmente nosotros conocemos solamente o le llamamos familia a determinado número de personas, pero vamos a ver que esa no es la única familia que existe. Pero vamos a hablar también del valor que tiene esa familia, eh, el valor que nosotros le estamos dando en este momento en nuestra vida a esa familia y el valor, ¿sí? Que verdaderamente tiene, al cual debemos llegar a darle. La importancia también de cómo esta familia repercute en el trabajo del despertar de la conciencia. Y bueno, vamos a hablar un poquito más. Permítanme, ya estoy terminando de compartir en algunos grupos para que iniciemos. Como siempre, recuerden que ustedes pueden hacer parte de esta conferencia con sus preguntas, comentarios y también sus aportes de acuerdo a lo que ustedes han ido practicando. Pues de pronto compañeros que ya han estudiado esta conferencia antes y la han practicado, ¿sí? Porque toda conferencia es práctica, recordemos. Un momentito. Comenzamos. Hola Margarita, buenas noches para Luz y para Jorge Betanzos. Bienvenidos, buenas noches. David Moreno también está por aquí. Erasto, bienvenidos compañeros. Iniciamos ahora sí con este tema acerca de la familia y de los apegos. Bien, miren, este tema, entonces, como ya decía, sumamente importante. ¿Qué nos enseña la conferencia del día de hoy? Sí, decía, nos enseña la práctica de qué? De que nosotros empecemos un trabajo con cada una, si eso es uno de los trabajos, con cada una de las familias que tenemos, que ahorita vamos a conocer, y que realmente le demos ese valor y hagamos ese trabajo con cada una de estas familias. Por ejemplo, hablando de la familia física. Uno de los trabajos que nosotros empezamos a realizar a partir de esta conferencia es que empecemos a ver justamente qué valor le estoy dando a cada una de esas personas en mi familia. ¿Sí? Habla también acerca de los apegos. ¿Qué lugar tiene en mi vida esa persona que es mi familia? ¿Y por qué reflexionar? ¿Por qué hago parte de esta familia? ¿Y por qué no nací no sé, en Europa, por allá en un castillo, en una residencia? ¿Sí? ¿O por qué no nací allá donde los niños están muriendo de hambre, por ejemplo, o las personas están muriendo de hambre? ¿Sí? ¿O por qué no nací con un niño que es, no sé, muy mimado, que nunca le han pegado, que nunca le han gritado los papás? O sea, ¿por qué nací justamente en esa familia? Esas son cosas que a lo mejor alguna vez nos las hemos preguntado, pero nunca nadie nos ha sabido dar una respuesta, ¿sí? Siempre hablamos de casualidades. Eh, y bueno, vamos a hacer un trabajo sí acerca de eso, reflexionar y cada uno de sus personajes también. Lo que buscamos es aprender a amar a nuestra familia de una forma consciente, ¿sí? Desapegarnos, quitarnos esos sentimentalismos, esos enamoramientos que tenemos para con el hijo, la hija, el papá, porque resulta que la hija o el hijo están enamorados del papá, ¿sí? Por estos sentimentalismos que se tienen, o sea que no se sabe querer conscientemente, ya lo vamos a explicar, y que se aprenda,
¿sí? A tener esa relación consciente, ese cariño que se desarrolle de una manera consciente. Y algo muy importante también con la pareja, ¿cierto? Que se aprenda, que se conozca el valor que la pareja tiene en la vida y que se aprenda a darle ese valor tan importante que una esposa, en el caso de ustedes los varones, o que un esposo, en el caso de ustedes las mujeres, si o nosotras las mujeres, tienen en nuestro trabajo espiritual. Bueno, miren, entonces hoy vamos a hablar acerca de tres tipos de familia, no solamente de la familia física. Vamos a hablar acerca de algo que se llama la familia psicológica y vamos a hablar algo que se llama también la familia real. Y vamos a hablar acerca de los apegos, ¿sí? Bien, ya les decía que nosotros generalmente cuando hablamos de familia, pues pensamos inmediatamente en mi mamá, mis hermanos, a lo mejor mis primos, si soy muy cercana a mis primos o muy cercano, sí, pero generalmente nuestra familia es solamente ese pequeñito grupo de personas. Nosotros debemos empezar a ampliar esa percepción que tenemos, ¿sí? Porque eso nos limita muchísimo en el trabajo del sacrificio por la humanidad. Eso nos hace egoístas, ¿sí? Entonces, nosotros queremos el bien o buscamos el bien generalmente solamente para los que nos interesan, para los que decimos que son de nuestra sangre, ¿cierto? Pero no, por ejemplo, nosotros no nos vamos a esforzar lo mismo por una familia en nuestra colonia que está sufriendo a que sea nuestra tía, nuestro tío o que sea nuestro hermano. No nos esforzaríamos igual por ayudarlo, por, no sé, por conversar con él, por hablarle incluso de este conocimiento, ¿sí? Por darle estas conferencias o por ayudarlo incluso económicamente, dependiendo la situación por la cual esté pasando. No nos esforzamos igual. Los vemos muy ajenos a nosotros. Si acaso los estimamos como vecinos, ¿sí? Y eso es algo muy egoísta porque recuerden que para que nosotros nos podamos autorrealizar, necesitamos sacrificarnos por la humanidad. ¿Sí? Necesitamos amar a todos por igual. Entonces, mi familia no es nada más ese pequeño grupito de personas. Uno, conforme va reflexionando en ese tipo de cariño que les tiene, va a empezar a ocuparse, sí, pues por no decir la palabra preocuparse, pero por hacer algo cada vez más por las personas que no son de ese pequeño grupo. Y entonces ustedes empiezan a sentir la necesidad de sacrificarse por las personas que están en un pueblo cercano al tuyo, a donde tal vez nunca has ido, tal vez has ido de paseo, pero ahora sientes esa necesidad de que les quieres ir a enseñar, por ejemplo, una práctica de meditación, ¿sí? Dices, ay, si yo fuera a ese lugar y les enseñara la meditación y les enseño la muerte psicológica y les enseño, no sé, sobre la violencia, sobre cosas que tú estás aprendiendo, empiezas a ¿qué? A sentir amor, ¿sí? Empiezas a hacer cada vez por más personas y ya no sientes nada más, digo, ya no te limitas nada más a preocuparte por ese pequeñito grupo de personas que a final de cuentas, ese pequeño grupo de personas también te vas a dar cuenta cuando reflexiones en por qué los quieres o por qué los amas, te vas a dar cuenta que ni siquiera es un cariño honesto, no es algo verdadero, es algo condicionado. ¿Sí? Nosotros queremos a la mamá, queremos por ejemplo, miren, hablando de los primos, de los tíos, vamos, sí, nosotros como sobrinos, de pronto no es la misma forma en que se quiere en que se quiere a la tía que nunca vio por nosotros, que nunca nos dio, no sé, ni un dulce, ni un peso partido por la mitad. Digo que no, ni nos visitaba. En cambio, cuando está, por ejemplo, el tío, sí, que les daba dinero, el tío que se preocupaba por mi mamá cuando mi mamá estaba en necesidades, entonces a ese tío sí lo quiero mucho, ¿cierto? A ese tío sí le tengo estima, a ese tío si está en problemas, yo me voy a preocupar por ayudarle. ¿Pero por qué? Porque hay un condicionamiento, entonces él me dio, pues yo le tengo que dar. Pero nosotros, ¿cómo le llamamos a eso? Amor.
¿sí? Y entonces la otra tía, que nunca vio por nadie, que se muera sola, si es posible, que se rasque con sus propias uñas, ¿sí? Y decimos que la familia se supone que es lo más importante para nosotros. Y este tipo de situaciones que se dan en las mismas familias donde nosotros vivimos, nos vamos a dar cuenta que todos hemos pasado por unas situaciones pues muy diferentes. Hay familias, cada familia tiene como su pequeño grupo de conceptos y hay familias donde hay papás alcohólicos, donde hay papás estrictos, gritones, neuróticos, o la mamá neurótica, ¿cierto? O el papá, no sé, derrochador, o el abuelito golpeador. Bien, nosotros sí, siempre, como lo estudiábamos en una conferencia que se llama El mundo de las relaciones, donde nos hablaba también la conferencia El nivel del ser, ¿sí? Que siempre vamos a ser afín a las personas de acuerdo a lo que tenemos dentro. Entonces, esta parte está muy interesante también para que nosotros reflexionemos y tomemos a nuestra familia como un gimnasio psicológico. El tipo de familia que yo tengo, sí, es lo mismo que yo he atraído por lo que tengo internamente. Imagínense, son las personas más cercanas a mí. Si mi amigo es algo que yo he atraído por lo que tengo internamente, con mayor razón, mi mamá o el tipo de papá que yo he tenido o el tipo de hermano que yo tengo, sea como sea, es lo que yo he atraído internamente. Sí, y en determinado momento uno dice, no, pero es que yo no salí igual que mi hermano, no, no sé, drogadicto, ratero, esto, como sea. Si nosotros no fuéramos igual a ese hermano, no sería nuestro hermano en este momento. Si nosotros no fuéramos igual que la mamá, que le podemos señalar todos sus efectos, no sería nuestra mamá en ese momento. Sí, entonces fuimos puestos en esa familia porque exactamente somos afín a ellos, tenemos ese mismo nivel del ser. Y aparte, sí, que tenemos deudas en común con ellos y tenemos que venirlas a pagar. Entonces, esto nos habla desde ya que es absurdo estar señalando a los personajes de mi familia, ¿sí? O estarme victimizando por el tipo de familia que pude haber tenido, el tipo de abuelo, por lo peor que sea, ¿sí? El tipo de mamá, por lo que, etcétera, cuando realmente a mí me pusieron con ese abuelo porque ese tipo de abuelo fui yo, ¿sí? En otra existencia. Porque esos mismos actos de ese abuelo horrible que puedo llegar a decir que tengo, eso mismo yo tengo en mi interior, eso mismo yo he sido, ¿sí? Y es que miren, nosotros terminamos naciendo siempre en la misma familia. ¿Sí? O sea que nosotros ya hemos sido el abuelo del abuelo, o el papá, o la mamá del abuelo, o la esposa del abuelo, o el esposo de la abuela. Si cada uno de ustedes, sí, esto, ay, ya no alcancé a ver aquí quién estaba saludando. Ah, Nuri, hola, buenas noches, Inocencia, bienvenidos. Si nosotros nos pusiéramos a investigar, sí, como muchos aquí en el conocimiento lo han hecho, mi familia, ¿quién era en la otra existencia? Entonces, muchísimos se han encontrado con que el esposo de ahorita era el papá, ¿sí? Con que la esposa de ahorita era la hija, etcétera. Esto no nos debe de asustar, sí, porque realmente, como les decía, nosotros nos debemos, tenemos ese mismo tipo de deuda, se tienen que ajustar cuentas, sí, entonces por eso nos van a mandar a vivir situaciones para que nosotros les podamos pagar a esas personas y viceversa, para que también les podamos cobrar. ¿Sí? Aún así a una persona ya se le han acabado sus 108 existencias, que sabemos que ya no van a ser como ser humano. Si no se quiso autorrealizar, van a ser como perrito, y un perrito involutivo, van a ser como un gatito involutivo, un burrito, ¿y a dónde creen que va a ir a dar? A la misma familia. Sí, porque todavía se sigue saldando deudas en esa misma familia. Eh, bien, entonces esto también pues nos ayuda a hacer esta reflexión. Sí, a ver, ¿qué es lo que yo veo en mi mamá? Sí, que esos mismos efectos psicológicos, cuando uno comienza a autoobservarse, la verdad se los encuentra. Sí, muchas cosas que uno no estaba de acuerdo con la mamá, no toleraba de la mamá, comienza uno en esa autoobservación
al verla actuar y uno se empieza a ver hacia adentro en lugar de juzgarla y dice, soy igualito a mi mamá. Y dice, soy igualito a mi papá, aunque parezca lo contrario. Solamente que nosotros podemos tener ya los yoes como muy refinados, como muy astutos, y en ellos muchas veces se manifiestan de una forma muy grotesca, ¿sí? Como defectos muy grandes, muy imprudentes muchas veces. Pero nosotros los tenemos refinaditos. Pero si empezamos en esa autoobservación, pues nos damos cuenta que verdaderamente los tenemos. ¿Sí? Entonces, miren, la familia, sí, surge. Estaba buscando por aquí una diapositiva. Acá. La necesidad de la familia, ¿sí? O sea, la familia surge por necesidad. Entonces nosotros creemos que la familia es como, ay, mi familia es lo más importante de mi vida y la tengo que amar y la tengo que querer y la tengo que proteger y los quisiera tener una burbujita. Sobre todo cuando ya crecemos, no, cuando somos muy pequeños o cuando ya crecemos. Eh, Sin importar el tipo de errores que hayan cometido los padres, pues empezamos como que a veces hasta idealizarlos, ¿sí? Así como cuando éramos niños, porque salen nuevamente todo ese tipo de sentimentalismos y conceptos de la familia. Pero en verdad, la familia, sí, no es para eso. Estos son yoes que nosotros tenemos que se llaman yoes de manada y que surgieron en nosotros cuando pasamos por el reino animal. Y siempre andaban juntos los gatitos con los gatitos, los perritos con los perritos, los leones con los leones, ¿cierto? Ahí desarrollamos esos yoes manada. Y entonces nos cuidábamos entre nosotros, por ejemplo, para que no nos hicieran daño, no nos fueran a comer otros animales, ¿sí? Y ese yo manada hace que nosotros veamos a la familia de una forma pues completamente equivocada, ¿sí? Bien, ¿por qué existe la familia? Entonces, la familia existe por el simple hecho de que cuando un ser humano llega a este mundo, es tan pequeño, es tan indefenso, el cuerpo de nosotros al llegar, si es muy chiquitito, viene esa chispita, esa conciencia a hacer un trabajo de autorrealización, pero en un cuerpo que todavía no se puede valer por sí mismo. Entonces surge ahí esa necesidad de familia. Le van a poner a una mamá, a un papá, ¿para qué? Para que lo ayude a alimentarse, para que lo cuida, para que le proteja, para que le diga, no, mira, aquello es peligroso, si te vas por ahí te puedes caer, si comes eso, pues te vas a enyervar. ¿Sí? Esa es la necesidad de la familia. Pero eso no es gratis. ¿Sí? No es que pobrecita señora la pusieron a cuidar a un niño. Esto es algo recíproco. O sea, la persona en determinado momento le da vida, ¿sí? Cuida a un ser que es su hijo en ese momento, pero entonces ahora en otra existencia, la persona, recuerden también, si no se autorrealiza, retorna por ley de retorno. Sí, esa es la ley del retorno. Entonces van a ser como también, como un bebé, así la abuelita más ancianita que nosotros podamos ver, de 80, de 100 años, ella también fue un bebecito en un momento. Llegó al mundo como un bebé muy pequeño. ¿Y qué necesitó? Sí, o vuelve, ¿qué necesita? Una mamá y un papá. Eso es para lo que existe la familia, ¿sí? Para que le puedan guiar hasta dónde, hasta cierto punto donde esa persona ya pueda valerse por sí misma. Esto incluso lo podemos ver hasta en los animales, ¿sí? Como los animales cuidan, por ejemplo, los perros, han tenido perros y tienen sus perritos, los cuidan, los amamantan, por ejemplo, las perras, hasta cierto punto, ¿sí? Y ya después no los quieren, ¿sí? Les pegan, los alejan, ya no los quieren amamantar, ¿sí? Los dejan, o sea, digamos que en ellos, ¿sí? Es hasta ese punto donde ven por ese perrito, porque el perrito ya va a poder comer solo, ya se puede mover solo, ya puede caminar. Con los pájaros también sucede mucho eso, los cuidan, les dan de comer en su boquita y llega un punto en donde ya los dejan volar. Esto esa es la función, vaya, de que exista la familia, simplemente para cuidar un ser que llega pues pequeñito e indefenso. Pero nosotros le empezamos a meter el sentimentalismo, les decía, por ejemplo, por ese yo manada que tenemos. ¿Sí? Entonces, listo, nosotros debemos los cuerpos, y esa es otra de las investigaciones que cualquiera de ustedes puede hacer, ¿cuántos cuerpos debo? O sea, todavía
¿Cuántas personas me han dado a mi cuerpo que ahora yo tengo que ser papá o que yo tengo que ser mamá? ¿Sí? Y bueno, ya hablando de estar en estos conocimientos, muchas veces compañeros que investigan eso, que les avisan que viene un hijo, porque deben un cuerpo, lo llegan pues a negociar porque se quieren dedicar pues de tiempo completo a hacer el trabajo de la obra, ¿sí? No quieren esperar. Bueno, entonces, esa es la familia, sí, para eso surge la familia. eh, Desgraciadamente, todo este sentimentalismo se lleva hasta un punto en donde siempre termina inmiscuida la mamá y preocupada la mamá por el hijo, sin importar si tiene 20, 30, 40, 50 años, sí sigue metida ahí, sigue en un apego, que justo es el otro tema del que vamos a hablar, los apegos. ¿Sí? Sigue viviendo la vida del hijo o el hijo quiere seguir viviendo la vida de la mamá, y se crean pues este tipo de relaciones tóxicas que se les llaman, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, no sé, 105 existencias hasta este momento, ¿cuántos papás hemos tenido físicos? 105. ¿Cuántas mamás hemos tenido hasta este momento? 105. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hermanos hemos tenido hasta este momento? Tú tienes, no sé, 2 hermanos, 5 hermanos, y tus hermanos crees que son lo más maravilloso del mundo para ti. Pero entonces, ¿cuántos hermanos realmente has tenido en total? ¿Sí? ¿En dónde está ese amor? A lo mejor uno de esos hermanos que tuviste ahorita es qué sé yo, la prostituta de la calle. ¿Dónde está ese amor? ¿Sí? Muy seguramente es el tío que hasta odias. ¿Dónde está ese amor? Si era tu hermano. Y uno al hermano lo quiere sin importar lo que haga. ¿Cierto? Bien, es solamente sentimentalismo que nosotros debemos aprender a trabajar, y pues vamos a ver esta parte ahorita, ahorita lo vamos a ver en esta parte del apego, ¿sí? O sea, los defectos psicológicos, digamos, que se aprovechan de esta familia, ¿sí? De estas personas cercanas a nosotras, pues solamente para alimentarnos, y nos hacen desarrollar esos sentimientos realmente morbosos, distorsionados hacia esas personas que están a nuestro lado. O sea, la mamá es una hermana que nos ha dado cuerpo, que nos está pagando un cuerpo que nosotros ya le dimos también, ¿sí? El papá también es un hermano, y pues los hermanitos, digamos, que nos tocaron en este momento, pues igual han sido muchos, ¿sí? Y muchas veces han sido el papá, el hermano, el abuelo. Bien, aquí hay algo muy importante, la pareja. La pareja también es el esposo, por ejemplo, de la mujer, pues es de su familia, sí pasa a ser de su familia. Y la esposa también pasa a ser de la familia del esposo. La pareja es el integrante más importante de nuestra familia. Y muchas veces, como es la persona a la que más confianza le tenemos, se dan cuenta que puede ser la persona a la que más terminamos tratando mal, a la que, como le tengo más confianza, es a la que más terminamos hablándole mal. No le pedimos, no sé, podemos ser en la calle muy amables, pero en la casa no lo somos. Podemos ser en la calle muy corteses, ¿sí? O los varones con las mujeres, o las mujeres con los varones, ser muy sonrientes porque quieren demostrar esa amabilidad que ya está más allá de ese yo prostituta, ese yo infiel, pero en su casa no lo es. ¿Sí? Terminamos condicionando a la pareja a que nos dé algo, a que nos trate como las reinas, a que nos trate como la mujer más importante de tu vida. O sea, los defectos también tienen nos tienen, ¿sí? Distorsionada la forma de tratar a la pareja. O sea, ya no se sabe para qué es la pareja. ¿Para qué hoy en día se casan las personas? ¿Sí? Para que sea su compañía, para que la mantenga, para que la trate como una reina, porque las mujeres eso es así como de cajón, ¿no? Ay, es que va esperando que la va a tratar bien y le va a decir diario, mi vida preciosa y hermosa, y quiere vivir de que le esté moviendo la energía emocional. Entonces, de pronto, pues todo eso ya no encaja con lo que ven las redes sociales, con lo que ven la amiga supuestamente, y ya siente que eso es motivo de divorcio. Ya se echó a perder su matrimonio. Eso no es, para eso no es la pareja. ¿Sí? O al revés, también el hombre termina esperando cosas bueno, ustedes de varones, ¿sí? Saben, no sé, el varón termina esperando una sirvienta, literalmente, pues que lo atienda,
O una persona que, como yo le voy a dar economía, pues entonces esa persona a cambio me tiene que dar fidelidad y me tiene que dar amor y me tiene que dar atención. Y bueno, la pareja llega a nuestra vida a ser parte de nuestra familia porque con ella vamos a realizar un trabajo súper importante que es, nos vamos a cooperar, ¿sí? Mutuamente para hacer un trabajo sexual, un trabajo de suprasexo. Esa es la única y la verdadera razón de un matrimonio. Nos vamos a cooperar para que yo pueda crear mis cuerpos existenciales para el ser y te voy a cooperar para que tú puedas hacer también tus creaciones espirituales. Nada más. Por esa razón, nosotros debemos de querer mucho a la pareja y respetar mucho a la pareja y cuidar mucho a la pareja, sí, trabajando todos esos sentimentalismos para que podamos ir despertando ese amor consciente. ¿Sí? Porque respeto es, una mujer puede decir que es respeto que el hombre no ande viendo a otras mujeres en la calle. Respétame. Sí, no te andes riendo con otras mujeres en la calle. Respeto. Respeto es cuando la pareja empiezan a salírsele, ¿sí? Los defectos psicológicos, entonces los míos reaccionan y no me voy en contra de la pareja. ¿Sí? Entonces yo soy capaz de morir a mis defectos psicológicos porque al final de cuentas son míos, están saliendo. Y respeto que a esa persona o que a la pareja le puedan salir todos los defectos del mundo, ¿sí? Pero no se los critico y no me voy en contra de él. Entonces cuando yo soy capaz de mis defectos, no lanzarlos contra la pareja y no criticárselos, estoy muriendo psicológicamente, la respeto, la quiero, la cuido. ¿Sí? Entonces, cuando uno va haciendo eso, cuando uno reflexiona y se sienta a hacer una meditación, ustedes se termina la conferencia y dicen, ah, voy a hacer una meditación sobre, entonces yo por qué quiero a mi esposa o por qué quiero a mi esposo. En ese momento están aprendiendo a amar a su pareja, de ahí sale el amor, del sexo sale el amor, de sus prácticas de suprasexo bien hechas, ¿sí? O cada día más puras, cuidando siempre, ya saben, la base, obviamente, pues no fornicación y no eyaculación. Bueno, entonces, esa es la pareja, ¿sí? Siempre será el integrante más importante. A los hijos, pues se les va a cuidar, ¿sí? Su cuerpecito físico vaya para que se desarrolle hasta cierto punto y se les va a dejar ir. ¿Qué es lo mejor que ustedes podrían hacer por sus hijos? Educarlos de acuerdo al conocimiento, respetándoles el libre albedrío, claro. El niño, yo no quiero eso de muerte de los yoes, yo no quiero escuchar esas conferencias, perfecto, se le respeta, ¿sí? Pero ya se hizo ese trabajo de enseñarle y eso cuenta mucho. Listo, el hijo se va a ir, el hijo va a hacer su vida, pero entonces la pareja es con la que hasta muy avanzados niveles de conciencia, digamos, se va a seguir realizando este trabajo de suprasexo. Y bueno, equivocadamente nosotros también, pues, al ver, ¿sí? A la pareja de una forma completamente equivocada, pues terminamos desarrollando esos apegos, ¿sí? Pues con todos, tanto con la pareja, la mamá, los abuelitos, los hijos, etcétera. Tanto es el punto que ahorita sí recuerdo unas palabras que me decía una persona hace poco tiempo que tenía a sus papás enfermos, muy enfermos, en diferente tiempo el uno del otro, pero decía que a ella no le importaba tener postrado en la cama a la mamá, fue la primera que se enfermó, sí, o sea, no le importaba que nada más estuviera postrada ahí y estarla atendiendo, simplemente quería estarla viendo, sí, o sea, y reconocía pues el egoísmo en el que caía, porque precisamente ese es el apego, sí, yo simplemente quiero poseer a la persona, porque recuerdo cómo esa persona me quiso, porque recuerdo cómo esa persona me cuidó. Y bueno, vamos a hablar ahorita del apego, pero vamos a pasar ahora a el segundo tipo de familia, que es la familia psicológica. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tipo de familia física y el trabajo que se debe de hacer con ellos, pues igual pueden hacer sus preguntas. Dice Enrique, hola, ¿por qué un hijo se lleva mal con el papá? Porque traen deudas, ya traen deudas de otra existencia. ¿Sí? No sé si has estado de pronto en unas conferencias donde hemos hablado acerca de las recurrencias. Entonces, nosotros no tenemos solamente una existencia, tenemos 108 existencias con cuerpo físico. ¿Sí?
En determinada existencia, digamos que en la pasada, el otro, vamos a decir que el otro era el papá, ahí al revés, ¿sí? El que es hijo ahora era el papá. Entonces, de pronto lo castigaba mucho, le pegaba mucho, lo obligó a estudiar algo que el otro no quería, lo obligó a irse a la guerra, qué sé yo, ¿sí? El otro le tomó mucho resentimiento. Entonces hoy se invierten los papeles justamente para que se paguen esas deudas, los defectos. ¿Sí? Entonces vienen, ahora el que obligó al otro es el niño. Entonces el niño trae con esos yoes ese, perdón, ahora al que lo obligaron, sí que era el niño, ahora es el papá. Y trae ese tipo de resentimientos, ¿quién? El yo. ¿Sí? Y hay de grados a grados, hay padres e hijos que simplemente se odian, ¿sí? Incluso, o sea, se odian de por vida, que se han llegado hasta asesinar porque los defectos psicológicos ya traen esos rencores desde existencias pasadas. Ahora vienen, se reconocen y vuelven a vivir sus mismos pleitos, sí, todas sus peleas que hayan tenido, sí, esos odios reviven. Pero esto es súper interesante, real, cuando ustedes lo investigan. ¿Sí? Por eso puede ser una investigación muy importante preguntar, a ver, entonces mi mamá, ¿quién era en mi existencia pasada? O a ver, entonces ustedes varones, mi esposa, ¿quién era en mi existencia pasada? Muchas veces era otra vez la esposa y en la otra existencia era otra vez la esposa. Entonces, ahí depende, ¿sí? Depende del aprendizaje que tengamos que tener y depende de la ley del karma. Siempre de tiempo en tiempo llegan gatos a mi casa y no quieren irse. A veces es fastidioso ya que no se puede cuidar a todos. ¿Será un karma y cómo se puede solucionar eso? No, nunca he escuchado de una persona que haya investigado exactamente eso, pues, no con gatos, pero sí con pues, sus mascotas, sí, una mascota, dos mascotas, pero eso lo puedes investigar por medio de un desdoblamiento astral. ¿Sí? Después, si de pronto te molesta que lleguen a tu casa, puedes investigar, no sé si igual hayas estado presente en las prácticas de desdoblamiento astral consciente, o cómo se hacen, los jueves hacemos esta práctica. Antes de dormirte, tú pides para ir a platicar con el elemental de tu gato, ¿sí? O de tales gatos. Entonces, haces la práctica de desdoblamiento, te desdoblas y allá vas y le pides a tu padre, quiero hablar con el elemental de este gato, de estos gatos. Y les puedes preguntar directamente o les puedes decir incluso pues que se vayan de tu casa, si es molesto. Pues esto es real, pero ¿quién lo va a, o sea, cómo vamos a saber? Como siempre decimos, no es que me crean a mí, sino que ustedes puedan comprobarlo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta pagar un hijo que se debe? Mucho, sí, ahí hay muchísimo trabajo de sacrificio por la humanidad. Dependiendo, si es mucho trabajo por la humanidad, no sé, una persona de pronto no es instructor, me voy a convertir en instructor, me voy a apoyar para ser instructor, porque definitivamente para hacer trabajos grandes de sacrificio, sí, hay que estarle enseñando a los demás con nuestro propio verbo, no sé, poner salas de conferencias, prometer ir a tal pueblo, a tal ciudad, a dar... es que de pronto hasta el ser lo inspira a uno para saber qué es lo que puede ofrecer. Dice Nuri, ¿y las parejas que deciden no tener hijos? Pues no sé si sea porque están en el conocimiento o no, ¿sí? Pero son cuestiones de si es porque no están en el conocimiento, pues son cuestiones de los mismos karmas, ¿sí? Hay personas que pueden tener traumas de una existencia pasada, de pronto traen eso muy marcado y tienen miedo a tener hijos, ¿sí? Inconscientemente. Hay personas que han abortado a sus hijos, entonces ahorita anhelan con demasía tener un hijo y no pueden, o abortan y abortan porque son los hijos que también ya han abortado. Pero esas esencias que ya venían, también ellos traen ese tipo de karma. ¿Sí? Fíjense cómo por eso estamos relacionados. Y entonces ellos también han abortado otras veces y por eso ahora ya vienen y los abortan y pierden ahí un cuerpo, o sea, una oportunidad de una existencia más. Hay personas que no tienen hijos, ahí no se repone la vida que nos dieron. Sí, es que les decía, es dependiendo el tipo de karma que se tenga que pagar en esa existencia y muchas veces pues también dependiendo del tipo de aprendizaje que necesite la chispa
en ese momento, en esa existencia. Y por ejemplo, hay personas que no quieren tener hijos ya estando en el conocimiento, porque se quieren dedicar al conocimiento, ¿sí? Pero a veces el ser, si dice, es que esta persona necesita un hijo, porque necesita ese tipo de aprendizaje por medio de ser padre o por medio de ser madre. Tal vez le puede ver muchísimo egoísmo a la persona, pronto, ¿sí? Mucho egoísmo, ve que no va a ser capaz de sacrificarse y tal vez eso es lo que necesita. Entonces, pues ya depende del proceso igual de ahí de cada quien. ¿A qué se debe un divorcio? Los divorcios son por recurrencia y son karmas también, ¿sí? Es el karma saya. Esto debido a que nosotros nos hemos ligado sexualmente con tantas personas en nuestras diferentes existencias, llega un momento en donde tenemos ese karma de perder a la pareja, por ejemplo, el que termina sufriendo, ¿sí? Y el que termina dejando, pues igual o ya fue al revés o luego viene de todas maneras al revés, ¿sí? Entonces él dejó a una persona y digamos que esa persona, imagínate, ya no se volvió a casar, se quedó sola, entonces vuelven y nacen y ahora es al revés, ¿sí? Ahora esa persona es la que queda sufriendo y puede ser que no pueda tener pareja, está solo, hay que investigar. Hay personas que están solteros por ese tipo de karmas, ¿sí? Porque abandonaron a alguien y esa persona padeció mucho tiempo de soledad. Entonces, son distintos procesos, repito, y es bueno reflexionarlo mediante meditación y también preguntarlo en astral. Los hijos quitan tiempo, dice Enrique. Pues hay que darles tiempo, ¿cierto? Yo tengo una amiga aquí en el conocimiento, una amiga pues cercana, ¿no? Tiene 2 niños pequeños, está en el conocimiento, entonces para poderse preparar para ser instructora, pues le ha costado el tiempo, que los niños están llorando, que hay que atender a los niños, sí, que la comida a los niños no es lo mismo, igual un niño pequeño a un niño grande, para dictar la conferencia a la hora que el niño esté dormido, la práctica, o sea, una persona que está sola, si no tiene hijos, pues puede meditar a la hora que sea, ¿cierto? Puede estar haciendo sus prácticas, puede decir, ay, me voy a tal pueblo a hacer sacrificio por la humanidad y no hay nada que la detenga en su casa. Una persona que tiene a sus niños pequeños, pues esto va, no quiere decir que no pueda hacerlo, ¿sí? Pero va a llevar igual un proceso diferente. Entonces, si te quitan tiempo, pues sí te quitan tiempo. El año, bueno, los 9 meses que la mujer está embarazada, no puede practicar suprasexo. Y entonces son 9 meses, como quiera, de retraso de las prácticas de suprasexo, de nacimiento. Los 6 meses de la lactancia tampoco puede practicar suprasexo. Entonces ahí se están retrasando tanto el hombre como la mujer. Por eso decía que hay parejas que negocian el no tener hijos. Dice interesante investigación esa de los gatos. Sí, la puedes hacer. Sí, yo de una persona he escuchado que hizo esto con ratones, sí, pero pues ya era una plaga, estaban llegando muchos ratones a su casa y no quería matarlos, sí, no quería poner veneno y hizo este desdoblamiento y habló pues con ellos y les dijo que se fueran. Entonces, pues bueno, mejor tú investiga y nos cuentas. Listo, ahora hablemos de este segundo tipo de familia, que es la familia psicológica. Esta es una familia también que cumple un papel importantísimo en nuestro trabajo de despertar. ¿Por qué? Porque la familia psicológica terminan siendo nuestros defectos psicológicos. Son nuestros hijos, por eso es nuestra familia psicológica. Nosotros los creamos, viven adentro de nosotros. ¿Sí? Desde el primer día o la primera vez que por allá en la época Lemur, nosotros a mitad, ¿sí? De la época esta, nosotros empezamos a botar nuestra energía sexual, ahí empezamos a crear los primeros hijos. ¿Cómo se crea un hijo físico? Con la energía sexual. Si nosotros no supiéramos y no hubiéramos visto, ¿sí? O experimentado este proceso en cómo un espermatozoide fecunda un óvulo y ahí se puede crear un hijo, una cabeza, unos ojos, un corazón, un cuerpo que late, nos parecería como de broma, ¿cierto? No lo creeríamos. Entonces, la energía sexual verdaderamente de un hombre y de una mujer pueden crear hijos. Entonces, la energía sexual cuando se bota, al no haber un receptor, no crea hijos físicos, pero crea yoes, crea defectos psicológicos, crea lujuria, crea unas abominaciones que no las podemos ver físicamente, pero sí las podemos ver astralmente o en la quinta dimensión, ¿sí? Pero viven dentro de nosotros mismos. Aquí están nuestras, en el bajo vientre, nuestras propias infradimensiones.
ahí están todos y cada uno de nuestros hijitos que los hemos venido multiplicando por millones. Y ellos, al igual que los hijos físicos, ¿sí? Nosotros los queremos mucho. Así como la mamá quiere mucho a sus hijos o el papá quiere mucho a sus hijos físicos, nosotros amamos y adoramos a nuestros hijos psicológicos mucho más que a un hijo físico. Ustedes han escuchado como una mamá dice que ama y jura que es su adoración un hijo y que hace todo por su hijo físico, pero nosotros somos así más con nuestros hijos psicológicos. Porque en determinado momento una mamá se puede enojar, está muy enojada y por más que diga amar a su hijo, prefiere gritarle, insultarle, pegarle, manipularlo emocionalmente. ¿Por qué? Porque en ese momento el hijo realizó un acto, algo que no le gustó a la mamá, ¿cierto? O al papá, y le hizo brotar un defecto. Entonces salió su ira, salió su tiranía, que es uno de sus hijos psicológicos. En ese momento, la mamá tiene que decidir entre los dos, entre el hijo físico o entre el hijo psicológico. ¿A quién creen que le da la preferencia? Le termina dando su energía a su hijo psicológico. Entonces, le grita o lo jala de las greñas o lo obliga a comerse tal comida o lo que sea. En determinado momento nosotros estamos con la pareja. ¿Sí? Entonces la pareja vuelve la misma, nos habló, no sé, muy mal, y nosotros sentimos pues que no teníamos la culpa y nos sale ahí que el victimismo, la ira, el yo reclamón, el yo gritón. Y decimos amar mucho a nuestra pareja, pero ¿a quién amamos más? ¿A quién preferimos en ese momento? ¿Sí? A nuestra pareja, en que haya armonía con la pareja, en no herir a la pareja, en no criticarle a la pareja o le preferimos dar su energía a mi yo víctima, a mi yo que quiere herir, ¿sí? A mi yo que quiere reclamar. Siempre, si se dan cuenta, de familia física a familia psicológica, vamos a preferir a la familia psicológica. Siempre. Ustedes observen en todos sus actos, cuando están con su familia y cuando están surgiendo sus hijitos psicológicos, sus yoes. Siempre van a preferir a los yoes. Ahí está la razón en que los amamos tanto, porque ellos han sido nuestros hijos por muchísimos, por miles y miles de años, por muchas existencias. O sea, nosotros nacemos y ellos vienen con nosotros. ¿Sí? Se va creando la personalidad y ya se pueden meter al cuerpo. Y así, sucesivamente. Entonces, bien, ¿cuál es la importancia que estos defectos tienen en el trabajo del despertar de la conciencia? No es para odiarlos, no es, ay, no, qué horrible soy, o cómo le he gritado, o cómo le gritaba a mis hijos, o cómo yo golpeaba a mis hermanitos y decía que los amaba mucho, ¿cierto? Estos defectos se están robando nuestra energía instante por instante. Esa es su comida. Salen del bajo vientre y llegan a la mente y dicen, ay, hay que pensar en la película, hay que pensar en la mamá, hay que preocuparnos por el hijo, hay que pensar en mañana, ¿cierto? Salen y llegan a la emoción, entonces estoy sintiendo bonito, feo. Bueno, así se roba toda nuestra energía, de todos los centros. Estos defectos psicológicos cumplen una función muy importante y es que tienen atrapada cada defecto. Por ejemplo, defectos de codicia tengo mucho, ¿sí? Tengo el yo que le gusta gastar y otro yo que casi no le gusta gastar. Hay un yo que le gusta gastar en zapatos, pero hay otro yo que no le gusta gastar en comida cara, por ejemplo, ¿sí? Es que son detallitos que se nos van manifestando y cada uno de esos detalles tienen esencia atrapada adentro de sí mismos. O sea, uno llegó al planeta sin defectos psicológicos, empezó a crear defectos psicológicos. A la conciencia, estar dentro de ese defecto psicológico, ha estado aprendiendo acerca del mal, sabiduría acerca de la oscuridad. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago ese trabajo de dejar de crear defectos psicológicos y empiezo a observar todo, cómo salen de dentro de mí, cómo se empiezan a apoderar de mi mente, de mi emoción, de mi instinto, de mi sexo, ¿sí? Una persona, no sé, un hombre ve a una persona súper bonita en la calle y wow, ese trasero tan grande y ya le hizo que le brillaran los ojos, le perturbó la garganta porque se le antojó, qué sé yo, ¿sí? Cuando es capaz de enfrentarse a eso y decir, mira, este yo me está moviendo mi centro sexual, mira, este yo me está activando la lengua, la saliva, entonces hace el trabajo de eliminarlo, ¿sí? Ahí está cumpliendo con este trabajo tan importante para el despertar de la conciencia,
que es el de la familia psicológica. Los yoes nos han servido para tener la sabiduría en el mal. Y de ahí nosotros vamos a sacar la luz ahora con la cual nosotros vamos a despertar, con la cual nosotros nos vamos a autorrealizar. Entonces, imagínense una persona sin yoes, pues, ¿qué va a hacer? Nada, ¿cierto? Una persona viviendo por allá en la montaña, ¿qué va a hacer? Nada. Necesitamos enfrentarnos en el día a día con las situaciones que vivimos con los amigos, en el trabajo, en la calle, con la familia, para ver cómo nos están saliendo los yoes. Y ya no lanzarlos en contra de los demás, sino empezarles a aplicar el trabajo de la muerte psicológica. ¿Sí? Bien, entonces eso sería lo más importante de hacer, y aquí recordemos pues la práctica de la muerte psicológica, ¿cierto? Es autoobservo un defecto psicológico, ay, siento pereza de hacer una práctica de meditación. ¿Quién es ese? La pereza, ¿cierto? Ese no quiere que yo me autorrealice, un defecto que no quiere ser eliminado. Madre mía, elimíname este yo de la pereza, elimíname esta sensación de pereza, ¿sí? En la espalda, en el pecho, etcétera. Ya estoy desesperado porque el hijo no recogió los juguetes. Madre mía, elimíname este yo. Ya está triste porque no le habló por teléfono a la pareja. Madre mía, mátame este yo. Dejar de lanzarle los defectos a los demás, empezar a verlos, ¿sí? Y empezarlos a desintegrar. El yo sufre. Sus defectos van a sufrir mucho cuando ustedes los empiecen a eliminar. Y hay que empezar a matar también ese sufrimiento que provocan, que no es de la conciencia. Hay que reconocer pues que es el mismo yo que está sufriendo cuando tú dejas de oír música. El yo te va a empezar a provocar dolores de cabeza, ¿sí? Te vas a empezar a sentir incómodo, uy, sientes como que no, es que yo quiero cantar, yo quiero... haz todo eso para que tú vuelvas a caer y le vuelvas a dar su comida, tu energía. Pero si tú matas todo ese sufrimiento, hasta todo ese dolor físico que te provoca, entonces vamos recuperando conciencia, conciencia, luz. ¿Qué sale de una chispita de conciencia? Sale luz, ¿sí? Que es la sabiduría dentro de ese efecto de la conciencia, y sale fuego, que es el ánimo, que es la voluntad que tenemos de seguir trabajando. Listo, esa es la importancia entonces de la familia psicológica. Si tienen una pregunta de eso, también lo pueden hacer. Y finalmente, antes de hablar esta partecita de los apegos, la familia real. Esta es la verdadera familia, por eso se llama la real familia. ¿Sí? Hablábamos de 3 familias. Física. Decíamos, he tenido muchísimas mamás y muchísimos papás. Y al final de cuentas todos pasan. Hemos tenido muchísimos hermanos y todos pasan. ¿Sí? Un día ya no los vamos a ver. Mañana, si te queda otra existencia, vas a tener una mamá diferente. Parejas, pues igual, sí, hemos tenido muchas parejas. Defectos psicológicos. Los defectos psicológicos tarde o temprano se tienen que morir. Ya sea que tú los elimines o si no te autorrealizas, que nos manden a los mundos infiernos y allá se van a desintegrar. No son reales. Pero la familia real, la familia, sí, esta es la verdadera. Esta existió siempre, por siempre, existe en este momento y existirá y es eterna. O sea, tú como conciencia, como familia real, no vas a desaparecer nunca. Jamás vamos a desaparecer. Así no te autorrealizaras en las 3000 vueltas por la rueda del samsara que nos dan la oportunidad, te van a regresar, sigue siendo tú, como chispa divinal, y nos regresarán hasta el sagrado sol absoluto, como una chispa fracasada, pero volveremos y seguiremos existiendo. ¿Sí? Entonces, esto a mí me gusta mencionar siempre esta parte de las experiencias en astral, porque vuelvo a lo mismo, una persona si no se está desdoblando en astral, si no le da la importancia diariamente, porque tiene que sacar su práctica de desdoblamiento astral, no va a seguir trabajando, se va a aburrir un día este conocimiento y se va a ir, porque lo importante son las comprobaciones. ¿Sí? Entonces, cuando uno comprueba y dice, a ver, ¿quién es parte de mí? ¿Quién es mi familia real? Una parte de la familia real es nuestra madre divina, una partícula de mi conciencia. Mi parte espiritual está dividida en muchas partecitas divinales, porque cada una tiene una función específica en mi trabajo de autorrealizarme. Es como tu cuerpo. Mira, nosotros tenemos un cuerpo físico, entonces tenemos esto que le llamamos el dedo meñique, ¿cierto? Que no es lo mismo a esto que se llama ojo, pero todo es mi cuerpo. O sea, uno podría decir, es que esto es mi cuerpo. Sí, todo es mi cuerpo. Pero cada uno tiene una función distinta. Entonces, este ojo me sirve
pues para ver, ¿cierto? El exterior. Ese dedito pues me sirve para tomar ciertas cosas. Entonces tengo una nariz que nos sirve también, tiene la función para poder respirar. Y entonces tengo los pies que me sirven para caminar. Así, las diferentes partes de nuestra conciencia o nuestro ser nos sirven o tienen cada una su función, su trabajo específico para podernos autorrealizar. ¿Se acuerdan cuando hacemos la práctica de recordar los sueños? Hay una partícula de la conciencia que nos permite traer los recuerdos de los sueños, ¿sí? Y le llaman la doncella de los sueños. ¿Sí? Entonces, en muchas personas está muy dormida, muy inactiva. ¿Cómo la activamos? Con el Raom Gaom, ¿cierto? Está una partícula que se llama el Lucifer interior, que también acabamos de hablar eso en una conferencia. Entonces, esa partecita, ¿qué función cumple en mi trabajo de autorrealizarme? Que diario me está tentando, ¿se acuerdan? Que me pone la tentación de estar viendo películas, de estar sentado todo el día, de irme a estar platicando, me pone la tentación de criticar, me pone la tentación de fornicar, me pone la tentación de fumar, etc. ¿Por qué? Porque me pone esas tentaciones para que yo lo venza y que yo esté rescatando mi fuego, mi conciencia. Está la función de la Madre Divina, tan importante, que es eliminarnos los defectos. Esa tiene el poder flamígero que cuando yo veo un defecto, si yo siento acá tristeza en mi corazón, en mi pecho, sí, entonces acá siento como un hueco, como que muchas sensaciones. ¿Quién es la encargada de matar todo esto? Mi Madre Divina. Entonces yo le digo, Madre Divina, elimíname esta sensación aquí en mi pecho. Y elimíname esta sensación, esta. Madre Divina, elimíname esto, elimíname esta tristeza, elimíname este vacío, elimíname esto. Se acabó la tristeza, ya no más. Ay, pero es que también ya quería llorar. Madre Divina, elimíname eso. Se quitan ustedes el defecto psicológico cuando apelan a esa parte de la conciencia y ven al defecto. ¿Sí? Entonces esa es una función que está cumpliendo otra parte de la conciencia. Eso uno lo evidencia físicamente, porque yo le pido y ella me lo cumple. Yo lo evidencio físicamente porque el Lucifer interior me tienta, pero internamente, astralmente, vuelvo, ¿sí?, a las comprobaciones en que tú puedes ir, y esto es maravilloso, siempre lo digo así, porque es para mí lo más hermoso, ¿sí?, del mundo, de lo que yo conozco hasta este momento, el hecho de que uno pueda invocar a su Madre Divina, por favor acude a este llamado. Entonces yo le quiero preguntar a mi Madre Divina cómo es el proceso de la muerte, cómo es que se da el proceso de la muerte psicológica. Entonces que tu Madre Divina llegue, sea con la forma de tu mamá física o con la forma de alguna mujer, sea una ancianita, no sé, una mujer que se tenga cierto amor fraternal. Comprobar, sentir, experimentar eso, ¿sí?, es ver la realidad. Ahí te das cuenta que esa es tu realidad, esta es mi divinidad, eso es lo que yo soy verdaderamente. ¿Sí? Que más que allá afuera cuando ando peleando y chismeando y platicando y gozando y que las plazas y que la comida y que si mi vida tan ajetreada y mi trabajo y mi puesto en el trabajo, que nada de eso importa cuando puedes tener contacto o te das cuenta de la realidad de tu familia verdadera, de tu divinidad. El Padre, ¿sí?, nuestro Padre que está en secreto, que también se le llama el Atman, el íntimo. Las palabras es lo de menos, ¿cierto? Estas palabras, pues de acuerdo a las diferentes culturas, pues así le han llamado, pero es esa parte digamos, de Dios en su aspecto masculino, ¿sí?, que representa o tiene la sabiduría en nuestro interior, que también tú vas y lo llamas. Te desdoblas astralmente, antes de dormirte le pides, Padre mío, por favor, yo quiero hablar contigo, yo te quiero preguntar esto. Entonces tú te desdoblas y, Padre mío, por favor, acude a este llamado. Le dices, Padre mío, por favor, acude a este llamado, sintiendo tu corazón, que sea algo que de verdad tú lo deseas hacer. Entonces acude tu Padre. Entonces tú puedes conversar con él, tú lo invocas, lo conjuras, perdón, sí, para que te cerciores que es él. Recuerden la conjuración de Júpiter. Y le preguntas lo que le tienes que preguntar. Y así con cualquiera de las partes de nuestro ser, lo podemos hacer y muchas veces el ser mismo nos da este tipo de experiencias para que nosotros lo comprobemos. Entonces, ahí sí es cuando nosotros nos llenamos de muchísimo ánimo y queremos seguir trabajando y queremos seguir enseñando y queremos seguir meditando y queremos seguir luchando para que un día, así como hay unas chispitas que tienen ciertas
que digamos que ahorita no están metidas dentro de los defectos. Hay muchas otras chispitas, partículas del ser, que tienen trabajos especiales que hacer, pero están metidas dentro de los defectos. Entonces uno cada vez que va eliminando defectos, madre mía, mátame este yo, elimíname esto, cuando se va negando, salen partecitas de la conciencia, tienen una función que hacer dentro de nosotros, el Padre les activa esa función, esa conciencia, ¿sí? Y entonces cada vez una persona, por eso tiene más ganas de meditar, por eso medita más, por eso empieza a enseñar más, por eso abre otras salas de conferencias, por eso comprende más cosas en el suprasexo, o sea, por eso empieza a avanzar y empieza a despertar. ¿Sí? Esta es la familia más importante, pero si se dan cuenta, esto hace parte, o que las otras dos familias, ¿sí? La física y la psicológica, son una parte importante para que nosotros logremos integrar esa familia real. ¿Sí? Bueno, entonces, si tienen hasta ahí alguna pregunta sobre esto, pues también lo pueden hacer. Dice Jorge, podemos escuchar música o cantar, pero si no dejamos que se muevan nuestras emociones, no está mal, ¿o sí? Inténtalo. Sí, inténtalo, hazlo. Cuando tú ahí vayas descubriendo, si estás escuchando, digamos, una canción, pero entonces tú ponte a eliminar verdaderamente esta emoción que te provocó, que ya quiero cantar, esa necesidad, como esa adrenalina, como eso, porque esta me la sé desde que yo tenía 15 años, sí, ya, yo ya me acuerdo de cuando esto, mata, elimina todo, todo lo que te surge. Entonces, ya tú ahí, tu conciencia, tú ahí solito vas a sentir si quieres seguir cantando, si quieres seguir escuchando o si de pronto sientes el ánimo de dejarlo de hacer. Experimentalo. Entonces, si no nos autorrealizamos, nos desintegramos. Bueno, sí, se hace la desintegración en el infierno de los yoes, de los yoes. La conciencia sale nuevamente en su 3% de conciencia, con ese 97% inocente, digamos inocente, regresa al sagrado sol absoluto, ¿sí? No regresa autorrealizada. Dice Juan, no entendí aquello de reponer la vida que nos dieron, si por ley tenemos derecho a 108 existencias y esto no tiene nada que ver con tener hijos. ¿Qué es lo que tiene que ver con tener hijos? Esas 108, cada existencia, tú necesitaste a alguien que te diera ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, digamos que ese favor que ese hermano hizo por ti en ese momento es el que se devuelve. Entonces, eso es lo que tiene relación con tener hijos, que tú ya debes ese cuerpo, ¿sí? O sea, o tú ya le debes ese favor a ese hermano, que como ese hermano te trajo al mundo, ¿sí? Por ejemplo, una mamá, pues en su vientre te gesta, naces, te amamanta, imagínense todo el sacrificio que tiene que hacer una mujer con un bebé, con su hijo, ¿sí? Darle de comer y estarse despertando y estarse desvelando y que está enfermo, o sea, es un sacrificio, es un trabajo que hizo, que al final de cuentas ahora ella, por ley de retorno, tiene que volver a nacer. ¿Sí? Pero entonces, ¿quién le va a dar el cuerpo? Tiene que ser otro ser humano que también se sacrifique por ella, que también haga ese trabajo. Entonces nace como que, como un bebecito chiquitito también. Ahí surge, ¿sí? Ahí se va dando esa, digamos, esa cooperación entre hermanos, ¿sí? De papás e hijos. No sé si pues ahí me dé a entender Juan. Bueno, mientras tanto, vamos a ver ya finalmente esta parte del apego. ¿Sí? Que también tiene mucha relación y por eso se habla cuando se habla acerca de la familia. Dice, el apego es el vínculo afectivo que se extiende en el tiempo o una identificación con lo querido. Nosotros nos damos cuenta que las personas, ¿sí? O la familia, pues más cercana es por la que sentimos, pues muchísimo más afecto, ese vínculo afectivo, dice, que se extiende por el tiempo. Pero entonces nosotros esto lo hemos relacionado con amor y por lo tanto el apego termina afectando muchísimas veces, no se imaginan cuántas, aún en personas o que están iniciando en estos conocimientos. O sea, una persona viene entrando al conocimiento, sí, de sí mismo. Digamos, un joven viene entrando al conocimiento, entonces la mamá está muy apegada al joven,
¿sí? Entonces el joven pues le obedece a la mamá y le dice, no, no está de acuerdo, ¿sí? Le dice, si tú sigues en esas conferencias, ya no te voy a seguir pagando los estudios, por ejemplo. Entonces el hijo, sin reflexionar en ese apego, en esas condiciones, que dice, no, es que a mí me interesa mi carrera, ¿sí? Me interesan mis estudios. Entonces una siente miedo, ¿sí? Ahí puede estar su apego materialista y también de la mamá, el apego material, el apego afectivo, la tiranía. Y bueno, total que la persona apenas venía llegando al conocimiento, sus primeras pruebas, y se termina retirando. ¿Sí? Eso es una de las formas como nos afecta el estar apegados a nuestra familia. También he tenido alumnos, ¿sí? Que me han dicho, es que en mi casa a mi esposa no, o sea, no practica esto, entonces a mí me da vergüenza hacer mis prácticas en mi casa porque los demás no quieren. Entonces esta persona nunca se da la oportunidad de practicar por vergüenza, porque entonces, ¿qué van a decir? Me importa lo que mi esposa diga de mí. Me importa lo que mis hijos digan de mí. O sea, fíjense, me importa más que despertar mi conciencia. Me importa más que eliminar mis errores. ¿Sí? Entonces, ahí sigue siendo más importante una opinión de una persona, de un hermano que en ese momento es mi hijo, de una hermana que en ese momento es mi esposa, ¿sí? Que mi propio ser. Termino poniendo a la familia física antes que a mi ser. En determinado momento también a alguien, por ejemplo, le dicen que se tiene que ir a hacer trabajo de sacrificio a otra ciudad, que también a cualquiera de nosotros nos puede pasar o nos va a pasar en determinado momento, ¿sí? Pero entonces dice, ay no, ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos? Es que no creo que su papá los pueda cuidar, o al revés, ¿sí? Dice el papá, no creo que la puedan hacer cuando yo no esté aquí. ¿Y de qué van a vivir? Y si yo no les puedo mandar dinero, y si empieza. Entonces, justifica tanto y cualquier persona estaría de acuerdo con él, ¿cierto? Pero desobedece a su ser. Si su ser lo estaba mandando es por algo. Si su ser lo estaba mandando, pues era porque obviamente no se iban a morir de hambre los hijos, ¿verdad? Ni la esposa. Entonces no confía en el ser, termina confiando en qué? En sus conceptos, en sus miedos. Y entonces la familia pesa más que el trabajo de la conciencia, que el despertar de la conciencia. Han habido personas, ¿sí? Que han tenido un avance importante, o sea, estamos hablando de que prendieron el fuego, de que ya estaban creando cuerpos, pero en una prueba, en pruebas precisamente de apego fallaron por los hijos. Han habido mujeres que están trabajando súper bien, pero entonces el esposo no quiere dejar de fornicar. ¿Sí? Entonces, ay, no, es que el esposo no quiere dejar de fornicar y entonces ya no la quiere igual, ya no la trata igual porque no fornica con él, ¿sí? Porque la quiere hacer perder su energía o viceversa. Y prefieren hacerle caso a la pareja, en ese caso, que al mismo ser que le está diciendo no forniques. Cuando se hubiera trabajado todo ese apego que tenía, muy probablemente la Madre Divina hubiera hecho que la persona quisiera trabajar, que la persona quisiera dejar de fornicar. O en último momento, en últimas instancias, trabaja todo ese apego, obedece a su ser y le cambian de pareja. ¿Sí? Pero entonces a uno se le hace imposible todo eso. Entonces, o sea, uno está apegadísimo a ese pequeño núcleo de familia física. En esas pruebas que les comentaba, entonces las personas terminan perdiendo avances importantes, o sea, ya no se autorrealizaron, ¿por qué? Por el esposo. ¿Sí? Mujeres que, por ejemplo, incluso los maridos se han preferido convertir en magos negros y los han ido a seguir por todo ese apego que le tienen al esposo. Entonces, esta es una de las partes súper, y tómenlo en cuenta, o sea, así de lo más importante que nosotros debemos empezar a trabajar ya, diario. Empiecen a trabajar ese apego que tienen con su pareja. Empiecen a trabajar ese apego que tienen con sus hijos. Es que entonces voy a romper el amor, ya no lo voy a querer. No, entonces lo vas a querer consciente. Sí, entonces lo vas a querer diferente, entonces lo vas a aprender a querer. Lo mismo con los hijos, pero es súper importante, por eso está esta conferencia, hacer ese trabajo. ¿Sí? Entonces nosotros dependemos de la familia para todo. Dependemos unos de dinero, otros dicen, no, yo soy bien autosuficiente. Sí, pero entonces depende de que la quiera. Sí, depende de que la trate bien, depende de que le hable siempre bien. Entonces, si ya le está hablando mal, no, ya siente que su matrimonio se echó a perder.
Pero entonces no entiende que lo que le está pasando en ese momento es un aprendizaje. Yo tengo que aprender en este momento, si alguien me está hablando muy mal, en el caso de ser mi pareja, yo tengo que aprender ahorita por qué esta persona me viene a hablar mal, por qué me está hablando mal todos los días, o de vez en cuando. ¿Qué siento yo cada vez que me hablan mal? Eso es lo que yo tengo que aprender. Y el día que tú comprendas eso y elimines todos esos yoes y ese sentimentalismo y no te vayas en contra de tu pareja, ese día tu pareja definitivamente ya ni se va a acordar de que te tiene que, o de que te quería o le gustaba hablarte mal o que así hablaba. Sí, o simplemente tú ya ni siquiera vas a sentir nada, pero generalmente las cosas se arreglan. Entonces, por los apegos, yo no aprendo lo que tengo que aprender. ¿Sí? En situaciones en donde, no sé, falta la economía, o en situaciones de egoísmo, o en diferentes situaciones que se pongan acerca de los hijos. O sea, nosotros debemos de reflexionar justamente eso. A ver, ok, a mi hermano. ¿Por qué quiero a mi hermano? Entonces, ¿se acuerdan el ejemplo que les di hace rato del tío? Sí, que querían al tío que hizo mucho por nosotros, a lo mejor de pequeños, o por nuestra familia, pero entonces no queríamos pues a la tía que de pronto ni siquiera nos había regalado ni un vaso de agua. Eso justamente es lo que pasa. Y de ahí se condicionó su emoción hacia ese tipo de familiares o hacia ese tipo de personas. Entonces tú te vas a dar cuenta, listo, ¿qué siento por mi mamá? Ay, no, pues yo la quiero muchísimo. Madre mía, elimíname este yo que dice que la quiere muchísimo. Ay, no, ¿cómo voy a pedir muerte? ¿Sí? Los yoes. Son los yoes. ¿Cómo voy a dejar? Ellos tienen ese sentimentalismo, esa manada tan grande. Pero entonces recuerda, cuando yo elimino un defecto, surge la conciencia. Entonces yo voy a valorar a mi mamá. ¿Sí? Yo voy a aprender a querer consciente a mi mamá. Yo ya no voy a estar sufriendo por mi mamá. Muchas veces sufrimos por la familia, la mayoría de las veces sufrimos por la familia. Vamos a poder ayudar más bien a la mamá de pronto cuando lo necesite, ¿sí? No desde el punto de vista sentimental. Entonces uno se pone, no, pero es que cómo voy hay muchas personas que les va a surgir eso. No, no puedo pedir muerte a eso. Madre mía, elimíname el yo que dice que no puede pedir muerte. Y siente por acá una angustia porque va a pedir muerte al amor, al cariño. Madre mía, elimíname esta angustia, esto. Y ahí comprende. Y ahí sale la luz. ¿Sí? Porque tiene la voluntad, pues, de negarse a eso. Entonces sigue preguntándose, ¿y por qué quiero a mi mamá? Porque mi mamá me cuidaba de chiquito. ¿Cierto? Porque mi mamá me enseñó a leer, porque mi mamá me enseñaba porque mi mamá me enseñó a escribir, porque mi mamá, me acuerdo que yo ya grande todavía, sí, y me cuidó cuando tenía tal enfermedad. A todo eso, madre mía, mátame ese yo. Ay, a mi papá, ¿por qué lo quiero? Sí, resulta que mi papá siempre me termina resolviendo la vida económica, o resulta que mi papá me ayudó a comprarme mi primer celular, mi primer carro, o que mi papá siempre me ha defendido cuando los demás hablan mal de mí, o que mi papá siempre me dio un abrazo. O sea, yo quiero a mi papá, sí, para terminar y no alargar esto, te vas a encontrar con que tú quieres a tu papá por lo que ha hecho, por lo que tu mente siente que simboliza a tu papá, pero no es amor. Y que tú quieres a tu mamá por lo mismo, y que tú quieres a tu pareja por lo mismo. Por eso te enojas cuando tu pareja no te da lo que quieres que te dé. Y es muy diferente la mamá, ¿cierto? Entonces la mamá como que quiere a su hijo no importa cómo es. Por eso nosotros queremos mucho a nuestra mamá, porque mi mamá me quiere incondicionalmente. Es lo mismo con las mascotas. ¿Por qué amas a tus mascotas? ¿Por qué? Porque tu mascota nunca te ha hecho una mala cara, porque tu mascota nunca te ha marcado tus errores, ¿sí? Porque tu mascota nunca te ha dado la espalda. Entonces, como no habla, no nada, siempre me mueve la cola, es muy agradecida porque le doy de comer. La gente ama a las mascotas. Cuando nosotros encontramos todo eso, es un trabajo real, importante, que hay que hacer. Hay que quitarnos todos esos apegos para poder avanzar en este trabajo. ¿Sí? Al mismo tiempo, ahí vamos sacando mucha conciencia hasta de yoes lujuriosos que están ahí metidos con nuestra misma familia. Bueno, vamos comprendiendo mucho acerca del amor, del desamor, del sufrimiento, ¿sí? Y bueno, también ver esta cuestión de los apegos, pues hablábamos de los apegos emocionales, pero también están esos apegos materiales,
¿sí? Nosotros también estamos súper apegados al materialismo. Por eso trabajamos. Trabajamos porque nos da miedo no tener para comer. Entonces no quiere decir que no trabajemos. Hay que trabajar de una forma más consciente. Hay que tratar con el dinero de una forma más consciente. ¿Para qué es el dinero? Pues para comprarme mi comida, sí, para alimentar mi cuerpo físico, para tener un techo y para tener abrigo. Listo, esas son las necesidades básicas. Eso es a lo que yo debo de llegar, comprender que esa es mi necesidad básica. Entonces, si nosotros nos ponemos a eliminar ese apego que tengo por la ropa, o por la moda, o por los tenis de este color, o por la casa de esta forma, o la casa de este color, o por la casa de 2 pisos, o por la taza, o sea, ustedes compran una tacita para el café, ¿sí? Y esa taza, uy, la quieren, la cuidan, ya una parte de su energía la sacaron, ¿sí? Y se la dieron a una taza que formaron en su cabeza, en su mente. Y ahí yo quiero y cuido mucho a mi tacita. Y si el día que me agarran esa taza, entonces me enojo. Si el día que se rompe esa taza, uy, no, yo siento una nostalgia terrible. Y trato de hasta reemplazar esa tacita. ¿Listo? Bueno, no quiero alargarme más con esta conferencia, entonces es muy importante que nosotros empecemos este trabajo, ¿sí? Todo ese sentimentalismo con mi familia y todo ese apego con mi familia y con las cosas materiales. Uno por uno, hasta si es posible, una por una de tus cosas. ¿Qué siento por mi carro? ¿Por qué quiero mi carro? ¿Qué pasaría si ahorita ya no existe mi carro? Se destroza, lo presto, ya no me lo regresan. ¿Sí? Ahí uno ve sus yoecitos salir. En el fondo, todos los apegos tienen su origen ¿en qué? En el temor. ¿Sí? Uno tiene miedo de perder eso que me genera placer. A mí me genera placer ver a mi mamá porque yo siento que la quiero mucho y la valoro mucho. Entonces la veo, sé que está viva, ¿cierto? Sé que está ahí y eso me provoca un placer, ¿sí? Porque yo sé, dentro de mí, yo sé lo que ella siente por mí, ella me valora. Y a nosotros nos encanta ser valorados. Ella me quiere, y a nosotros nos encanta ser queridos. Entonces si yo destruyo todo eso dentro de mí, ¿sí? Ya no voy a estar sintiendo placer porque ella me quiera, sino la voy a tratar conscientemente. Y así con cada uno. Bueno, este tema es muy amplio, sí, pero bueno, esperemos que cada uno de ustedes tenga sus propias comprensiones, ¿sí? Sus propias experiencias y cuando les pongan esas pruebas de los apegos, ¿sí? Nosotros tenemos pruebas de tierra, fuego, prueba tierra, fuego, aire y agua, ¿sí? Entonces, hablando de la conferencia del día de hoy, a nosotros nos van a poner esas pruebas de aire, que son las pruebas de apego. Entonces, ustedes se van a ver en sus sueños, ¿sí? Que tienen miedo de caerse de algún lugar, por ejemplo. Tienen mucho miedo que se está tambaleando eso. ¿Qué quiere decir? Estamos apegados a algo. O soñamos que nos avientan de un lugar y si gritamos aterrorizados, ¿qué quiere decir? Apegados, pruebas de apego que estamos perdiendo en el plano físico. Cuando se nos caen los dientes, también nos están mandando a trabajar apegos. Bueno, a diferencia de cuando nos lanzan de algo o tenemos miedo de caernos, es que ahí nos están poniendo pruebas o ya nos pusieron pruebas que las perdimos. ¿Sí? Y cuando de pronto soñamos, pues que se nos caen los dientes, son trabajos en específico que nos están poniendo a hacer acerca de los apegos. Bueno, compañeros, esta es la conferencia del día de hoy. Creo que se extendió un poquito, si es como muy larga, pero bueno, pues esperemos que cada uno de ustedes se pueda poner a trabajar acerca de todo esto. Dice Juan, los maestros de la logia blanca nunca han dicho ni recomendado que debemos tener hijos. Bueno, pues hay que preguntarle directamente, ¿sí? Mira, el hecho de que una persona en esta existencia no tenga hijos o no quiera tener hijos, pues yo es, ¿sí? Ahí detrás, a final de cuentas, como decía, igual hay personas que les mandan hijos, pues también para que tengan cierto aprendizaje. Entonces, no se podría venir al mundo si un ser humano no sacrifica su cuerpo y su tiempo para que nosotros podamos nacer. Entonces, ¿por qué a esa persona sí la tienen que hacer que tenga hijos y que se sacrifique su cuerpo y su tiempo y a otra no? Entonces, ese favor o ese sacrificio, pues a esa persona también se lo van a pagar, ¿sí? Cuando vengan a hacer. Entonces, aquí no es que sea una obligación o no, cada quien, pues tú te das cuenta, todos tienen hijos.
¿cierto? Una persona, mira, tiene relaciones sexuales una sola vez, una, y termina embarazada y el fulano ni siquiera lo vuelve a ver. ¿Por qué? Porque ese niño estaba esperando ese 27 de julio de 2000, quién sabe qué, ya le habían dicho que iba a formar su nuevo cuerpo, ¿sí? Que iba a volver a la existencia. No sé, estuvo esperando 5 años, 6 años. Entonces, hasta ese día que se conocen sus papás, que ya estaba escrito desde su último juicio que le hicieron al morir en su última existencia, que esos iban a ser sus papás. Entonces, listo, van por allá a un baile, se van a tener relaciones y una noche ya no lo volvió a ver, pero ese niño por karma termina teniendo una mamá soltera, ¿sí? Entonces el papá no lo vino a ver o no lo quiso mantener o qué tipo de padre yo he sido, qué tipo de padres tengo ahora, qué tipo de hermano yo he sido, qué tipo de hermanos termino teniendo ahora, ¿sí? Por eso les decía, qué tipo de familiar yo he sido, qué tipo de familiar o de familia tengo ahora. Pero igual está perfecto el no creer, ¿sí? Sin llegar a fanatismo o el creer sin llegar a fanatismo. Importante es comprobar. Tú podrías hacer un desdoblamiento astral e invocar a uno de estos maestros o a tu mismo ser, que todavía es más importante, y preguntarle esto directamente. Eso estaría genial, ¿sí? Me encantaría. Dice Jorge, ¿nos puedes explicar brevemente cómo es amar sin apegos? Bueno, creo que traté de explicarlo un poco en esta explicación que di, pero vamos a ver. Solamente, primero, solamente lo podemos sentir, ¿sí? O experimentar cuando lo practicamos. Porque no se trata, como siempre decimos, no se trata de irnos ni a un extremo ni al otro. No se trata de ser bueno ni ser malo. Solo la persona que lo está practicando lo va a lograr experimentar. Entonces, por ejemplo, una mujer, ¿sí? Pues yo desde mujer puedo hablar de mis experiencias, ¿sí? Entonces, digamos, una mujer está pegada, ¿sí? De su pareja. Empieza a trabajar entonces, bueno, ahorita cómo quiere con el apego, ¿sí? Entonces, ¿qué siente? Siente mucha emoción acá en su pecho, se siente preocupada cuando no viene el esposo a tiempo, se siente muy contenta cuando le dice mi vida, mi amor, cuando le trae un, no sé, un detallito, ¿sí? Siente miedo de que se vaya a ir con otra, siente que, yo quiero estar con él el resto de mi vida, pero desde ese deseo, sí, desde ese deseo del yo, ¿cierto? Bueno, empieza a trabajar. ¿A qué? A morir a todo eso. Está cenando con el esposo y siente, ay, bien bonito porque estoy cenando. Uno siente acá, en su pancita, en su pecho, en los brazos, se siente cuando tú le quieres ir a dar un abrazo a alguien porque tus larvas se quieren ir a pegar con las larvas de aquel, sí, o de aquella. Entonces uno ya observa que le quiere ir a dar un abrazo, pero en ese momento no lo hace. ¿Qué hace? Renuncia a ese defecto, al yo de los abrazos. Madre mía, elimíname esta sensación. Mira, acá en los brazos, a esta, acá, en el pecho, en el corazón, elimíname esto. Y lo sigue escuchando hablar, ahí lo está viendo, ahí lo está hablando. Pero entonces imagínate que el otro sí viene y la abraza. Pero decir, no, vete para allá porque estoy eliminando mi yo de los abrazos. No, lo abraza, listo, le corresponde su abrazo y sigue muriendo. Ahora le abrazó, ¿qué sintió? Uy, las mariposas por acá, por el estómago. O pudo ser por el contrario, dependiendo en el polo que esté en ese momento. ¿Qué hace? Elimina. Madre mía, mátame este yo, esto. Mañana se vuelve a sentar con el esposo y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Sí, es que su carita, ¿sí? Y, es que hoy me trajo esto de la calle de comer y eso bonito, en el pecho, en la panza, en los labios, en la lengua, en el cuerpo, en el sexo, madre mía, mátame este yo y este, mata todo y sigue interactuando con su pareja. Listo, lo hace diario, reflexiona. Va a haber un punto en que se va a dar cuenta que como todo ese larverío se va muriendo, esos que quieren estar ahí pegajosos, pues, sí, ese cariño, o ese admirar, o ese valorar, o ese sentirme contenta. Hay unos que se la pasan peleando, pero ya están contentos nada más porque está en la casa. ¿Sí? Elimina ese placer por el simple hecho de que está en la casa. Entonces llega un punto entonces, donde se va a dar cuenta que puede estar conversando con la persona tranquilamente, sin ese desespero, sin esa admiración, sin eso bonito, sin ese cosquilleo y aprende a tratarla conscientemente, o sea, sin yoes.
Claro que van a salirle otros yoes y ahora tiene que eliminar los otros, pero al menos esos, te estoy hablando de un ejemplo en específico, esos ya no están. Ya lo trata sin esa cosa pegajosa, sin esas larvas que querían estar ahí pegadas. Ya, sí, ya no están. Y eso hace también que la otra persona, al sentir esto, esa persona también se provoca un cambio, porque sus yoes esos de él, ¿sí? O de ella, pues de quien se esté haciendo el trabajo, ya no se, ya no son afín acá, ya no se hallan para eso. ¿Sí me entiendes? Entonces se puede dar esa convivencia sobre ese trabajo que se hizo de una manera sin yoes. Entonces platican lo que tienen que platicar. En el momento que se tengan que abrazar, pues se abrazarán. Sí, qué sé yo, se despiden, pues cuando van a hacer su práctica de suprasexo. Pero entonces ella o él, quien hizo ese trabajo, siente una paz, siente una calma de estar teniendo una conversación con su pareja. Y así, con todos los demás yoes y con todas las demás situaciones y sentimentalismos. Espero que te haya servido un poco ese ejemplo. Dice Enrique, solo queremos a alguien porque él nos quiere y si no nos quiere no lo queremos. Sí, justamente eso. Y por eso vamos a hallar esas cosas por las cuales lo quiero y eliminarlo. O incluso esas cosas por las que no los quiero y eliminarlos. ¿Sí? Gracias a ti, Francisco. Bendiciones también. Dice David, muy buena conferencia. Hay que analizar todo y entender. Gracias. Sí, claro. Practicar, no hay nada más importante. Ustedes una práctica que hagan, ¿sí? Acerca de esto, ahí empiezan a tener comprensiones. Una hora de práctica sobre esto, ya le van vivenciando la conferencia. Dice Enrique, son muchos apegos, si se le dedico a cada uno tiempo, van a ser muchas horas. El chiste es empezar, sí, es empezar. Tú no te preocupes que ves los avances, notas, a veces piensa uno, oh, de aquí a que mates todo este defecto, pero ves los avances bien rápido. ¿Sí? Mientras sea serio, disciplinado. No nada más es cuando te sientas a meditar. Es que el punto es que los vas meditando en el diario vivir, ¿me entiendes? O sea, no es nada más de una hora al yo que le gusta que lo estén abrazando, como decía. ¿Sí? O al yo que le gusta que le estén mandando mensajes. No es nada más eso, es que en el día tienes 12 horas porque ese yo se te va a estar manifestando en muchas, muchas veces, chiquito. Ahí está el trabajo, o sea, sí son muchas horas las que realmente le dedicas, no es nada más una hora que te sentaste a meditar, es todas las veces que se te manifiesta en el día, lo ves y te niegas y lo eliminas. Dice Luz, la aceptación del otro tal y como es amor. Si es desde la muerte psicológica, sí, la comprensión, sí, pero si es desde el fanatismo, no. Porque puede haber personas que aparentan ser muy estables, equilibradas emocionalmente, y entonces dicen, no, no, yo no me derrito de amor. Sí, no, entonces yo no te hablo por teléfono porque ahorita no estoy contigo, no tengo necesidad de estarte hablando, ya que nos veamos, pero eso lo dicen desde conceptos, que los pueden haber aprendido en un libro, de alguien, en las conferencias, pero nunca se pusieron a observar realmente ese yo que no le gusta hablarle por teléfono, por ejemplo, a la mujer, ¿sí? O al revés. Entonces nunca hubo un proceso de eliminación, solo lo tomó fanáticamente y se empieza a comportar así fanáticamente. Entonces, pues no, ahí no hay conciencia, ahí no hay amor tampoco. Sí, cambió su forma de ser, pero sigue siendo egoica. Nunca va a ser lo mismo. Enrique dice, larvas es lo mismo que gusanos y cómo se verifica si es verdad o no, preguntando también, Enrique. Una, eliminándolos como tal cada vez que se te activen aquí en el plano físico. ¿Sí? Yo te decía, tú date cuenta cuando una persona, no sé, venga y te abrace, o tu pareja te dé un beso, o tú recuerdas no sé, a una persona y no llega, ¿sí? La preocupación, por ejemplo. Todos los yoes te provocan sensaciones en el cuerpo. Esos son los yoes de la parte instintiva. Esas son las larvas. Cuando tú sientes de pronto el enamoramiento en sensaciones en tu estómago, en la boca del estómago y todo el pecho. Cuando tú de pronto sientes la tristeza, ¿sí? En los ojos, en la nariz y hay sensaciones en tu piel. Si tú te vieras en ese momento cómo están activas, tal cual, astralmente verías como puros hoyitos, así chiquitos, hoyitos, 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 y los verías llenos como unos mini micro gusanitos. Y físicamente no se pueden ver,
pero astralmente sí los puedes ver. Ahora, pero físicamente sí los puedes eliminar y ahí te das cuenta que ahí están y que los eliminas, ¿sí? Entonces tú sientes, vamos, las sensaciones acá en la boca del estómago, ¿sí? O te dieron una noticia y ¡pum! Una emoción y empieza a provocar sensaciones, ¿sí? Hasta escalofríos en las manos, en los pies. Empiezas. Madre divina, elimíname esta sensación. Esta. Verdaderamente autoobservando que ahí está esa sensación, que quieres que eso se elimine. Elimíname esto. Repasas todo. Listo. Te preguntas, ¿y por qué estoy sintiendo esto? Ay, es que estoy bien triste. Madre mía, elimíname al yo que dices que estoy muy triste. Y vuelves a ver las sensaciones, ¿sí? Y si todavía hay, ¿y por qué estoy muy triste? Te preguntas. Así andes haciendo tu trabajo, ¿sí? Pues porque desde ayer no me ha contestado mi mensaje. Vamos a cosas simples. Nuevamente cuando dices, es que desde ayer no me ha contestado mi mensaje, ¡pum! Otra vez se clava algo acá en la boca de tu estómago, ¿sí? Madre mía, elimíname esta sensación, la profundidad de esas sensaciones. ¿Y por qué me hace sentir triste que no me llame? Porque me tiene que llamar, sale por allá el tirano, el de la ira. Hasta que se desintegra todo eso y tú te das cuenta que ya no hay más eso, desapareció, ¿sí? Eliminaste todo ese cúmulo de larvas que se estaban manifestando en ese momento y te estaban chupando tu energía. Ahora las quiero ir a ver, quiero ver que sí es cierto que ahí están, ¿sí? Entonces tú lo puedes, a veces sin preguntar, a uno se lo muestra. Pero vamos, yo lo quiero comprobar, yo tengo el verdadero deseo de saber que esto es real. Listo, entonces hoy en la noche me lo voy a proponer, ¿sí? Hago una meditación reflexiva sobre el yo que tú quieras y esas sensaciones que te estoy hablando. Ahora le pido, Madre Divina o Padre mío, o Madre, Padre, por favor, muéstrenme en el astral esas sensaciones que yo estaba teniendo en mis brazos, en mis piernas, en mi sexo, qué sé yo. Muéstrenme en astral cómo estaban esas larvas. Por favor, yo quiero ver, por favor, que de verdad lo deseas comprobar. ¿Listo? Entonces, pues ojalá que estés sacando tu desdoblamiento astral o haz tu práctica de desdoblamiento astral. En cuanto allá te levantas, Padre mío, Madre Divina, por favor, muéstrame esas larvas que yo estaba eliminando sobre tal meditación. Y muchas veces, aunque no te desdobles en astral consciente, pero te van a permitir en la mañana recordar esa parte en el astral donde te lo mostraron. ¿Sí? A veces se sueña, el muchacho, vamos a decir, está con la novia y se están por allá besando frenéticamente y con esa lujuria. ¿Sí? Entonces en el astral le muestran para que se dé cuenta cómo está todo su cuerpo, su sexo, sus piernas, todos sus pies llenos de agujeritos, un montón de esas larvitas negras como ojitos, todo lleno, asqueroso. Sí, realmente se ve asqueroso. Pero eso somos, eso tenemos. ¿Sí? Hay que eliminarlo. Entonces así lo puedes comprobar. Dice, claro, Enrique, tú eliminaste tus defectos, pero el otro sigue con sus defectos. Sí, así es, cada quien va a eliminar sus defectos cuando quiera. Pero les decía, nosotros somos afines de acuerdo a los defectos del otro, por eso estamos ahí, por eso estamos en esa situación. Entonces, si una persona siempre me está hablando mal a mí, yo soy afín a esos defectos que tiene esa persona en ese momento. Pero entonces, si yo elimino todos los que se sienten mal, porque me hablan mal, y si yo elimino todos los que quieren contestar porque le hablan mal y se quieren defender porque hablan mal, los otros ya no van a ser afín a mí, es como un imán. Entonces el otro ya no me va a querer venir a hablar mal. Me van a probar. Muchas veces me va a venir a hablar mal y otra vez tengo que trabajar. Y luego me van a probar otra vez, va a venir y me va a hablar mal porque quieren que yo eh, me, me, me fortalezca, ¿sí? Quieren que yo termine de eliminar todo eso. ¿Y cómo se va a hacer? Pues con pruebas, ¿sí? Hasta que ya llega el momento en que te das cuenta que eso no pasa más. La persona tiene el yo todavía, ¿cierto? Lo tiene, pero lo va a tener con otras personas, con otros familiares, lo va a tener allá guardado, reprimido, qué sé yo. Lo sigue teniendo y lo va a eliminar cuando quiera. Pero el trabajo es tuyo. ¿Para qué te ayudó esa persona? Fíjate lo importante de la persona a tu lado, así haya sido tu pareja, tu amigo, tu quien sea, porque te ayudó a sacarte a ti esos yoes. Te ayudó de gimnasio. Entonces termina uno agradeciendo, la verdad, pasar por situaciones terribles con personas. Sí, uno en el momento puede decir, ay, qué difícil, madre mía, ayúdame a salir de estas situaciones. Pero te pones a morir y a morir y a morir y a meditar. Y ya después que todo eso pasa, dices, wow, qué bueno que esa persona vino a mi vida
y que pasé por esas cosas tan difíciles y que logré tener este aprendizaje. Dice, gracias. Dice Luz, ok, ya entendí, observar por qué siento ciertas emociones. Sí, sí, siempre reflexionar. Dice Enrique, esas larvas microscópicas, ¿de dónde vienen? Son los propios defectos psicológicos. ¿Sí? Cuando hablamos de tus propias larvas, son tus propios defectos psicológicos de la parte instintiva. Es que mira, un defecto de la parte emocional, por ejemplo, tristeza, ¿sí? O alegría. Entonces lo sientes de una forma. Enojo también es otra emoción que de pronto tú no puedes ver al defecto físicamente, ¿no? Pero si tú vas al astral, vas a ver allá, puedes ver, por ejemplo, un yo como un muñeco de peluche, todo feo, ¿sí? Que está pidiendo cariño. De pronto te pueden llegar a manifestar un yo de la emoción, de la tristeza, de esa forma. Ah, era este porque siempre quiere que los demás lo atiendan y quiere que los demás le den cariño. No sé, te puede mostrar de la emoción un perro todo así tirando baba, sí, un perro baboso, todo feo. Resulta que esos justos son esos yoes de lujuria que quieren estar como muy, como abrazando, sí, como esa cursilería, pues, pero lujuriosa. En la parte emocional. Ahora, en la parte instintiva, que son esas sensaciones que te terminan provocando los yoes, ¿sí? Entonces, ¿qué es cómo los vas a ver allá? Como esas larvitas, justamente. ¿Sí? Entonces se te activa un yo en la mente, te termina provocando también yoes en la emoción y te termina provocando también yoes en qué? En el instinto. Bueno, los del instinto son esas larvitas de las cuales te hablo, que se eliminan de esa forma y que las vemos de esa forma internamente. Ahora, hay otras, sí, esto pues con respecto al tema que estamos tocando en ese momento. Hay otras larvas que hay en el medio ambiente que se llaman, también son larvitas, pero son remanentes de energía que quedan ahí, esto lo explicábamos en la conferencia número 7 de las conjuraciones, que se quedan ahí por la manifestación de los mismos defectos de todos los demás. ¿Sí? Hay personas que se enojan, que gritan, que chismean, que etcétera, que están tristes, que lloran, que se masturban, siempre van dejando sus mismos yoes como pedacitos de energía, si tú quieres, ¿sí? Por eso son remanentes de energía. Entonces quedan también unos como gusanitos en el ambiente, unas larvitas. Y esas mismas, como son afines a nuestros yoes, también tú pasas y se te pegan, o te sientas en la silla del perezoso, del que siempre está echado, no sé, viendo la tele, y se te pegan esas larvas y te activan esa misma clase de yoes. O te vas a quedar en la casa del tío y te dicen, ay, duérmete en la cama de los tíos. Imagínate, los tíos se la pasan fornicando ahí, o el primo que se la pasa masturbándose. Entonces ahí hay esas larvitas y también se te pegan y te van a provocar también que se te activen esa misma clase de yoes, ¿sí? De pronto tienes esa clase de pensamiento, de deseo. Y bueno, para eso tenemos las protecciones, las conjuraciones, pero lo más importante es siempre estar muriendo psicológicamente. Bueno, listo. Compañeros, entonces si ya no tienen más preguntas, hasta aquí vamos a dejar la conferencia del día de hoy de la familia y los apegos, pues esperando que nos vayamos a trabajar, ¿sí? Hoy es lunes a las 10 de la noche, tenemos práctica de meditación guiada por Meet para las personas que quieran entrar. Estamos enviando a los grupos el link y también en la página lo publicamos. Dice Enrique, ¿qué pasa si no tengo fuerza para meditar y acabar con un yo lo más pronto posible? Pues lo que no nos deja es pereza, ¿cierto? No hay fuerza, ¿por qué? Porque hay pereza, o sea, ánimo todos tenemos, pero que el ánimo, o sea, ¿qué es el ánimo? Esas ganas de hacer, ¿cierto? Hacia algo. O sea, tú dices, unas galletitas, entonces sientes como ganas de ir a la tienda o de ir a la cocina, si están en la cocina, sientes ese deseo de moverte, de hacer. Pues sí hay ánimo, pero entonces tú dices, meditar, no hay, ¿sí? No dan ganas de correr como cuando quieres correr por las galletas. ¿Cómo desarrollamos ese ánimo? Primero, mucha voluntad, ¿sí? Entonces, a ver, voluntad. Primero, yo sé que tengo que meditar, ¿cierto? Yo sé que es un trabajo para despertar mi conciencia. Entonces, me niego a lo que no me deja ir a hacerlo. Me siento y yo sé que quiero ir a meditar y hay una fuerza que no me deja, siente esa fuerza. ¿Por qué no me pongo a meditar? Pregúntate, ¿por qué no me pongo a meditar? No es que no sé. Madre mía, mátame ese yo.
y siente como ese no sé, te provoca sensaciones acá. ¿Sí? Ustedes háganlo, hagan la prueba. Experimentan cosas hasta en el pecho, desagrado, es el desagrado de los yoes que no te dejan irte a sentar. Entonces, en cambio, el yo de pronto dice, agarra el celular, métete al Facebook, ponte a chatear, ponte a barrer, elimina todo eso. No, a ver, no me voy a levantar de aquí hasta que no logre ponerme a meditar. Y así te pones en muerte psicológica. Entonces, de la muerte que hiciste ahí, sale la conciencia, porque ahí eliminaste yoes. Sale la conciencia y entonces dices, voy a cumplir 1 hora de meditación y no me voy a levantar de aquí. ¿Sí? Tú mismo te estás provocando ahí esa disciplina o poniendo esa disciplina. Pero entonces haces y meditas. Esa hora de meditación ya te sirvió para tener más ánimo. Sí, por eso a veces es bueno hasta meditar en el mismo lugarcito, porque también se va magnetizando. De que diario vas y meditas ahí. Y otra forma que también de donde vamos a sacar nosotros ánimo es compartiendo. Cuando tú le compartes este conocimiento a las demás personas, te llenas de mucho ánimo para comprender, para meditar, para hacer tus demás prácticas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Enséñale esto a tus amigos. Ay, no, pero van a decir que soy un loco. Madre mía, mátame sé yo. Mándales la conferencia, mándales, qué sé yo, el resumen. Mañana que venga un amigo y te platique sus problemas, dile, ah, mira, la muerte psicológica, perfecto, ¿sí? Practícala tú para que veas que funciona y se lo pueda y te dé ánimo de enseñárselo a los demás. Y pues nosotros, ¿qué hacemos? Repartimos volantes. Cuando uno regresa una tarde de repartir volantes, uff, siente muchísimo ánimo de meditar, de seguir enseñando, de diseñar un nuevo volante. ¿Sí? Cada que tú le enseñas a los demás, ellos te dan fuerza, o sea, los seres de ellos te dan fuerza para tú seguir trabajando. Por eso diario tenemos que estar en los 3 trabajos. Nacer, los casados, estar practicando el suprasexo, morir, eliminando nuestros defectos y sacrificio por la humanidad diario, estarle enseñando a los demás. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Gracias, Enrique, a ti. Gracias a todos por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche y más al ratito mandamos el link para la meditación. Hasta luego.